Buenas noches, hermanos. Muchos saludos para todos. Desearles un buen descanso. Acá por Uruguay ya es de noche. Este, Decirles que bueno que podamos estar orando los unos por los otros y meditando en la palabra de Dios, en la Biblia, estudiando la Biblia, capacitándonos, porque el estudiar la Biblia, el aprender la Biblia, el memorizar la Biblia, en adiestrarnos en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, la Biblia. Es como un futbolista que se entrena durante muchos años para un deporte. Y entendemos que el entrenarnos como hijos de Dios es más importante que el entrenamiento de un fútbol. No digo que no sea importante entrenarse para el fútbol, muchos lo hacen porque trabajan de eso, pero el entrenarse como hijos de Dios en el mensaje de la palabra de Dios nos ayuda a nosotros como hijos de Dios a no equivocarnos, no a no a no agregarle o restarle a la palabra. Cuando conocemos la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, entendemos que no va a haber poco margen de error y de equivocación cuando predicamos el mensaje del Evangelio. Va a haber poco margen de error o de equivocación. No digo que no nos equivoquemos, pero está bravo cuando nos equivocamos premeditadamente, a conveniencia, pongámosle, de los pastores, de los maestros de la palabra, supuestos pastores, supuestos maestros de la palabra, cuando se equivocan premeditadamente adecuando la palabra a su propia conveniencia, manejando y manipulando a las almas, aquellos que son hijos de Dios. Muchas veces los manipulan. Le digo porque yo he estado en congregaciones que manipulan a las personas al punto tal que los largan para la casa con la plata del boleto. Y muchas veces esa familia, cuando llega a la casa, no tiene para un plato de comida, no tiene para comprar un litro de leche para sus hijos, para comprarle una ropita a sus hijos, o ese matrimonio que va a la iglesia y sale desplumado, por así decirlo, porque lo manipularon la palabra de Dios para hacer ese tipo de lavado de cerebro a esas personas, y esa persona no tiene un peso para salir con su esposa, o la esposa para salir con su esposo para disfrutar como matrimonio, porque quedaron pelados, quedaron sin dinero, incluso no llegan ni a fin de mes. Muchos no pueden pagar la luz, muchos se les llueve la casa. Yo lo he visto porque tengo gente así, hermanos así, que uno va a la casa y la casa es una tapera. No pagan la luz, no pagan el agua, se les llueve, la casa. Y uno dice, ¿en dónde está la prosperidad que Dios promete? O al menos que no se le llueva la casa, o al menos que tenga para comer, o al menos que tenga para pagar la luz. ¿En dónde está la estabilidad de esa familia? Es muy triste porque estamos
haciendo de la palabra una teología del reemplazo. Y estamos dañando a los padres, a las madres, a los hijos, a los abuelos, a toda la comunidad cristiana, porque estamos manipulando a la gente para sacarle lo poco que tienen para llegar a fin de mes. Tengamos cuidado, porque Dios es el dueño de la plata y del oro. Él no necesita la plata nuestra, ni necesita nada nuestro, porque Él lo tiene todo. Pero hay de aquellos que despluman al pueblo de Dios, a las ovejas, que lucran con la lana de las ovejas, y ellos están lustrosos y gordos, y andan en vehículos 4x4, vehículos nuevos. Cuando llega un matrimonio con sus hijitos que tienen que venir apretado en un ómnibus, o que muchas veces vienen en bicicleta, o vienen caminando, o muchas veces no tienen para comer, o muchas veces se les llueve la casa, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, pero sí dejan el diezmo y dejan la ofrenda. Y sus hijitos sin la leche y sin el pan. Pregúntense, ¿eso Dios quiere para esos hermanos? ¿Que no le puedan dar de comer a sus hijos? ¿Que no puedan pagar la luz? ¿Que no puedan pagar el agua? ¿Que se les llueva el techo? A mí me ha pasado de ir a congregaciones a trabajar a la iglesia, pinto la iglesia, y cuando pido una ayuda para ayudarme en mi casa, para entrar algún material en mi casa, nadie puede. Si yo puedo hacerlo para la iglesia, ir a ayudar a la iglesia, a pintar la iglesia, a arreglar la iglesia, pero la iglesia no puede venir a mi casa para darme una mano a mí o darle una mano a otros hermanos que se les llueve la casa. Y no, esto no lo hablo por hablarlo, lo hablo con propiedad, porque yo lo he vivido y estoy viendo todos los días muchos hermanos que están viviendo esta misma situación que yo la viví, porque mi casa se llovía, mi casa se inundaba, y yo arreglaba el templo, la casa de Dios, la iglesia, las paredes, el techo, y mi casa. Nunca nadie vino a mi casa a darme una mano. Tuve que yo, a pulmón, arreglar mi casa, hasta que un día abrí los ojos y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Trabajo 12 horas en la iglesia, estoy en este ministerio, en el otro ministerio, en el otro ministerio, lleno de tareas de ministerio en la iglesia, pero mi casa se cae a pedazos. Tanto como mi vida, como mi casa, debe ser un lugar agradable para que el Señor esté. En mi vida, que debe estar arreglada, debe estar ubicada, y mi casa debe estar arreglada y debe estar ubicada. Pero si en mi casa yo no pago la luz, no pago el agua, se me llueve, tengo una mugre por todos los rincones, y voy y sirvo en la iglesia, ¿qué quiero aparentar? Nada, nada. Aparento en la iglesia, pero en mi casa ¿qué? Es un desastre, mi vida es un desastre y mi casa es un desastre. Eso era un poco lo que quería explicarle, hermanos y hermanas. Espero sus respuestas. Tengamos cuidado, porque lamentablemente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Acá la culpa no la tiene Dios,
sino que nosotros somos lo que tenemos que ser conscientes de que el Señor nos da sabiduría para que hagamos las cosas correctas, no lo que a nosotros nos parece, no lo que a los pastores le parece, no lo que a los maestros le parece, sino lo que Dios quiere que hagamos. Y que veamos qué es lo que están haciendo con nosotros, qué nos están enseñando. Y si estamos dando demasiado en la iglesia, pero nuestra casa es un desastre y mi vida es un desastre, tengo que abrir los ojos, tengo que tener cuidado. Bueno, quiero hacer una oración, desearle muchas bendiciones como le dije, y espero que nuestro Elohim, nuestro Dios, nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento, que conozcamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que escribamos la Biblia en un cuaderno, en una cuadernola, que la estudiemos de noche, de día, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no importa las horas, cuando tengas tiempo, así sea 2 veces, 3 veces, 4 veces en el día, o de día o de noche, pero preparémonos porque hay muchos engañadores. Muchos dicen, el Señor me dice esto, el Señor me dice lo otro, pero cuidado cuando nos están manejando nuestros dineros, tengamos cuidado cuando nos están manejando nuestras familias, tengamos cuidado cuando nos están manejando nuestra vida en Dios, porque la vida personal de cada uno es personal con Dios. Sí pueden decirnos esto, acá la palabra dice esto, pero nosotros tenemos que ser sabios, arrodillarnos delante de Dios y decirle, Señor, esto que me dijeron en la congregación, en la iglesia, ¿es así como debo de hacerlo? ¿Es a tu manera? ¿O es a mi manera? ¿O es a la manera del pastor o a la manera de Dios? Es a la manera de Dios. Nadie nos puede decir cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Sí podemos decir, bueno, hermano, ore, busque de sabiduría de Dios, que Dios le dé sabiduría, que Dios le guíe a tomar la mejor decisión, pero yo no puedo influir en las decisiones de los matrimonios, en las decisiones de los hijos, en las decisiones de la política, en las decisiones de ciudadana, en las decisiones de las relaciones personales con mi prójimo. Yo no puedo tomar decisiones, puedo dar una simple opinión, pero no decir qué es lo que tú tienes que hacer o que no tienes que hacer, porque esa decisión la tienes que tomar tú, hermano o hermana, con Dios. Yo puedo dar una opinión, mira hermano, estate orando, lee la palabra, que el Señor te guíe a tomar la mejor decisión posible, a la mejor decisión que Dios quiera que tú tomes. Y leamos la Biblia, porque en la Biblia tenemos todas las respuestas para los hogares, para el trabajo, para los matrimonios, para todos, para todos. Así que bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, en el nombre de su Hijo, que nos ayude, porque las cosas serán más y más difíciles, difíciles adentro del pueblo de Dios y difíciles aún afuera también, porque no crean porque estamos adentro de la iglesia todas las cosas son maravillosas. No crean que porque estamos afuera de las 4 paredes de la iglesia todas las cosas van a ser maravillosas. No crean que porque estamos adentro de las 4 paredes de la iglesia todos somos santos, que tenemos las mejores decisiones y que somos muy elocuentes y que somos muy sabios y muy yo qué sé, y muy diestro en la palabra, porque acá no se trata de cuánto yo sé en la palabra, sino cuánto yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios, porque yo puedo saber mucho de la palabra,
Pero si no me dejo guiar por el Espíritu de Dios en el nombre de su Hijo amado, no hay nada que yo pueda hacer. Soy solamente una persona inútil que en vez de ser un instrumento en las manos de Dios a través de su Hijo y de su Espíritu Santo, soy un títere de otros que supuestamente dicen que saben mucho de la Biblia. Hagamos una oración y pasaré a los versículos que quiero compartir con ustedes. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mis hermanos en la fe. Te ruego que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus preocupaciones, tú conoces la dolencia de cada uno, tú conoces las quejas de cada uno, tú conoces las preocupaciones, tú conoces a profundidad cada uno de nosotros, de tus hijos, y que tú seas dándonos sabiduría y discernimiento para que hagamos tu voluntad, no para que hagamos la voluntad de los hombres, sino que hagamos tu voluntad. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre. Nos postramos delante de ti en el nombre de tu Hijo unigénito, el que intercede delante de ti por nosotros. Allí a tu diestra, a tu mano derecha, está tu Hijo, quien ha ido a preparar morada para todos nosotros, y que pronto ha de volver a rescatarnos de este mundo en convulsión. Ven, Señor, cuando tú decidas venir por tu iglesia o por tu Keilah, por tu pueblo. Te alabamos con todo nuestro corazón en el nombre de tu Hijo amado. Quédate con nosotros y háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Bueno, quería compartirles unos versículos, y está en Deuteronomio 12:32, y dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ella ni de ella quitarás. Eso habla de la palabra de Dios. Yo no le puedo quitar ni añadir a la palabra ni un punto ni una coma. Yo tengo que conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Para que no cometa el error de la teología del reemplazo, de reemplazar textos o versículos o coma o punto de la Biblia, que después eso sea un grave pecado delante de Dios. Porque dice que si le agregamos, si le quitamos, si le ponemos un tilde, una coma, o si le sacamos, dice la palabra que vamos a ser hallado mentiroso. Y si somos hallado mentiroso, y la palabra dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, automáticamente yo puedo decir: sí, yo predico la palabra de Dios arriba de un púlpito, a través de una plataforma, lo que sea, pero si estamos mintiendo, si estamos reemplazando la Biblia, si estamos reemplazando los versículos, si estamos reemplazando los textos, si estamos reemplazando los puntos y las comas en la palabra de Dios, somos hallados mentirosos. Y dice la palabra que ningún mentiroso, ningún fornicario, ningún idólatra, ningún hipócrita, ningún drogadito, ningún afeminado, ningún asesino, ningún ladrón, nadie podrá entrar al reino de los cielos del Padre. Porque el Hijo no viene por un pueblo que reemplaza la palabra de Dios, y que le pone y le saca y la arregla según a su conveniencia para manejar a las masas o para desplumar a los hermanos que lamentablemente a veces no tienen ni para llegar a fin de mes, y muchas veces no tienen para comprarle un zapatito a sus hijos, un litro de leche a sus hijos, un pedazo de pan a sus hijos, no tienen para arreglar el techo de la casa. Uno ve el frente de la casa y es un espanto la casa de esos hermanos. ¿A qué esos pastores y esos hermanos, los que andan en goma, no van y le dicen: che, mi hermano,
vamos a hacer una coleta y te vamos a arreglar el techo de tu casa porque mirá cómo están esas chapas, arrumbradas, mirá cómo está el frente de tu casa, hecho pedazo. Y mirá, no estás pagando la luz, no estás pagando el agua, tú no le estás comprando 1 litro de leche a tu hijo. La comida no te alcanza para darle de comer, para darle de comer a todos tus hijitos durante todo el mes. No hacemos eso. Cuidado, cuidado, hermanos. La palabra de Dios dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Es complicado. Y dice así, Deuteronomio 12:32, dice así: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os he ordenado. Lo que Él nos ha ordenado, no disminuirás ni le agregarás a la palabra de Dios, porque vas a ser hallado mentiroso, hermano, hermana, pastor, maestro, quien sea, no importa el título que tengas arriba del púlpito o en la iglesia. Dios te dice mentiroso. Si tú estás añadiéndole a la palabra, si le estás restando a la palabra, tú maestro, tú teólogo, tú que fuiste a una escuela a prepararte, tú que tuviste curso y tú que tuviste todas las preparaciones, y le estás agregando y le estás restando a la palabra, Dios te dice: sos un mentiroso y no entrarás al reino de los cielos. No entrarás al reino de los cielos. Porque dice la palabra que los mentirosos y todo lo demás que dice la palabra, no entrarás al reino de los cielos. Te quedarás afuera. Nos quedaremos afuera si reemplazamos la palabra de Dios. Después dice Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo mando. No añadirás a ella ni de ella quitarás. Otra vez nos está reprendiendo el Señor. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo os mando. Todo lo que manda el Señor está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo tenemos que cuidar de hacer y cumplir lo que Él nos manda de principio a fin de la palabra de Dios. No añadirás a ella ni de ella quitarás. No manipularemos a los hermanos y a las hermanas y a las familias y a los hijos y a los abuelos. No los manipularemos con la palabra de Dios para dejarlos desplumados, para que después, hermano, no tenga ni para cambiar un techo de su casa, o no tenga para comprar 1 litro de leche para darle a sus hijos, o no tenga para pagar la luz y el agua, porque están enganchados de la luz y están enganchados del agua, y las casas se les llueve. ¿En dónde está esos hermanos, esos pastores y esos diáconos y esos maestros y esos que enseñan la palabra? ¿En dónde está la comunidad, la unidad de los hermanos? Decir: no, tenemos un hermano que mira cómo está la casa. Las chapas están marrón porque están podridas, están picadas. Hagamos una coleta y compremos algunas chapas y ayudemos a esos hermanos para que esos hermanos cambien. Oremos, hermano, oremos. Es tiempo de mirar no solamente el arreglo del templo de la iglesia, sino que también mirar el arreglo de la casa de los hermanos, que son los que traen los diezmos y las ofrendas.
Porque bien que ustedes, hermanos, pastores y maestros de la palabra, dicen, sí, porque queremos 10, 20, 30, queremos la iglesia acá que venga a arreglar el templo. Pero cuando se trata de ir a arreglar la casa del hermano, hacer una coleta y comprar pintura entre todo y comprar chapa entre todo para arreglar un techo de la casa de un hermano, no estamos ninguno. Ni pastores, ni maestros, ni todos los demás que fueron a arreglar y a pintar el templo. Después, no digamos que se fueron los hermanos y las hermanas de la iglesia porque eran rebeldes, porque muchas veces esos hermanos y esas hermanas quizás se fueron porque no vieron respuesta. Cuando ellos dieron respuesta, esperaban respuesta, y esa respuesta que ellos esperaban, esa retribución que ellos esperaban, no se la dieron, porque pidieron vengan a arreglar el templo, vengan a arreglar la iglesia, pero cuando ellos necesitaron para cambiar una chapa de la casa de ellos, o pintar la casa, o arreglar un poquito la casa entre todo del hermano o de la hermana, o de la viuda, o del anciano, nadie vino a la casa de esa hermana o de ese hermano a cambiarle el techo, o entre todos a hacer una comidita en la casa de la hermana o del hermano y juntarnos entre todos y cambiarle el techo a ese hermano o a esa hermana. No seamos hipócritas, no desplumemos a los hermanos y a las hermanas, y después que ellos nos dan todo, cuando los hermanos nos necesitan, no hacemos absolutamente nada por esos hermanos y esas hermanas y esas familias. A mí me pasó, y yo tengo hermanos que yo los veo que dan diezmo y dan ofrenda y no llegan a fin de mes y le faltan las cosas, y muchas veces esos hermanos y esa hermana que no llegan a fin de mes, yo lo he visto y lo he escuchado con mis propios oídos. Dice, no, en mi casa se toma agua porque el agua es más sana que el refresco. No, no es que el agua sea más sana que el refresco. Puede ser que sí, que el agua sea más sana que el refresco, no digo que no. Pero muchas veces no le compras un refresco a tus hijos porque no te alcanza la plata. No nos mintamos a nosotros mismos. A veces no le compramos un refresco a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros abuelos, y a veces no compramos ciertas cosas en casa porque no nos alcanza. Y vivimos con la cuerda en el pescuezo y vivimos con un revólver en el bolsillo de no gastar de más, porque si no, no llegamos a fin de mes. Bueno, hermanos, esto da para largo. Tengo más palabra para compartir con ustedes. Hermanos, recalculemos. Muchas bendiciones para todos y que el Señor nos dé sabiduría, discernimiento y que no nos dejemos engañar, hermano. Que no nos engañemos también a nosotros mismos, porque nos engañan los demás y nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos, no, yo no le compro un refresco a mi hijo porque el agua es más sana. No, no le compras un refresco a tu hijo porque no te alcanza la plata, porque no te alcanza para llegar a fin de mes. Ah, sí, yo trato de no comer esto o no comer lo otro porque es malo, porque esto, porque lo otro. No, no comes porque si no tratas de llevar la rienda firme, se te va la carreta y no llegas a fin de mes, no llegas al 15, al 20. Y eso es mentir. Cuando decimos, no, yo no le compro refresco a mi hijo o no le compro un yogur a mi hijo porque es malo. No, no le compras porque no te alcanza la plata. Y eso es mentira.
Hicimos, sí, yo diezmo y ofrendo, sí, diezma y ofrendá, pero a ti te falta. A ti te falta cuando llegás a fin de mes, cuando llegás al 15 al 20 ya no tenés nada. ¿Tú ofrendás y diezmás? Sí, no está mal ofrendar y diezmar. Pero hay algo que está pasando, porque si yo ofrendo y diezmo y la plata no me alcanza para llegar al 30 o al 31, hay algo que está mal. O estamos en pecado o estamos siendo malos administradores y la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Porque nosotros no le pedimos discernimiento y sabiduría a Dios. A ver, Padre, ¿en qué estoy fallando? Porque no llego al 20, no llego al 15, no llego al 30, no llego al 31. Y la iglesia tiene luz, tiene agua, está bien pintadita, está bien iluminada, tiene techo, no sé si de chapa o techo de domení o techo de planchada, pero mi casa se llueve. Mi casa, las chapas están podridas. Las paredes, un desastre. Adentro, un desastre. Estoy colgado de la luz. Estoy colgado del agua. Y digo, el Señor es mi Dios. ¿Le vas a predicar a una persona que Dios es que Dios es tu Señor? ¿Y si ve tu casa? Pero tu Señor te tiene en la ruina. Te va a decir, hermano, pastor, maestro, piensa en eso de sus feligreses, de sus hermanos. Yo, si mi casa es un desastre, mi vida es un desastre, voy a predicarle, sí, porque el Señor es el dueño de la plata y del oro, y Dios es todo misericordia, y Dios es el proveedor de todo, y viene a mi casa y ve el frente de mi casa o ve el techo de mi casa y dice, ¡pah! Yo no quiero a tu Dios. Yo no quiero lo que predica el pastor aquel o lo que predica el maestro aquel, porque mirá lo que tu casa. Espero que recalculemos, porque estamos en Uruguay, los cristianos evangélicos estamos caminando de rodillas. Los cristianos evangélicos están derrotados. Somos cristianos mediocres, inútiles y faltos de entendimiento y de discernimiento. Estamos corriendo riesgo. Estamos corriendo riesgo de que aquellos que a nosotros les predicamos la palabra, que Dios es esto, que Dios lo otro, pero nos ve mi vida y ve mi casa, no va a querer nada de Dios. No digo que tengamos unas pompas, que tengamos un palacio, ni que tengamos riqueza y que tengamos muchos autos y que tengamos, yo que sé, grandes cosas adentro de nuestra casa, alhajas en nuestras casas. No digo eso. No digo eso. Pero que al menos haya un equilibrio en todo eso. Porque la cosa está muy desequilibrada. Muy desequilibrada. Muchas bendiciones, hermano. Y hay mucho más para hablar sobre esto. Espero que sea de bendición para ustedes, para su familia, para todos los hermanos en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en donde llegue el mensaje este. A todos los hermanos les deseo muchas bendiciones y empecemos a tomar las cosas de Dios con más seriedad,
la palabra de Dios con más seriedad, con más discernimiento, con más capacitación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios, y que Dios nos dé sabiduría para tomar las buenas decisiones a la manera de Dios, no a la manera de los pastores, ni de los maestros, ni de nadie, a la manera de Dios, no nuestra. Porque nosotros no somos nadie, nosotros podemos enseñar la palabra o comunicar la palabra o dar una referencia a un hermano o una hermana que nos pida un consejo, pero es nada más, que lo único que podemos hacer es eso nomás. Después la decisión de cada uno es de cada uno. Muchas bendiciones y descanso. Muchas bendiciones y un buen descanso para todos.